Decreto de conmoción exterior. Nicolás Maduro invoca la amenaza de Estados Unidos para justificar control absoluto. ¿Títere, titiritero o sobreviviente? El papel de Maduro frente a la presión internacional. Comercio exterior y geopolítica. ¿Cómo está Venezuela en el mercado actual? Les contamos. Amigos, hoy les traemos los hechos que marcan el rumbo del país y el mundo, contados con claridad y compromiso. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 24 de septiembre de 2025. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Nicolás Maduro presentó ante el Consejo de la Nación un decreto que, bajo la excusa de salvaguardar la patria, permitiría suspender garantías constitucionales y concentrar más poder en el Ejecutivo. La medida, aún en evaluación, genera fuertes sospechas. ¿Se trata realmente de defensa nacional frente a las acciones de Estados Unidos o del inicio de un estado de excepción permanente? Juliana Palmar nos amplía. Bajo el argumento de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la administración de Nicolás Maduro presentó un decreto de conmoción exterior que le permite suspender garantías constitucionales en nombre de la defensa nacional. El acto se llevó a cabo en el Consejo de la Nación con la presencia de todos los poderes del Estado, desde el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, hasta la Asamblea Nacional Chavista, alineados en respaldo al decreto. El Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, que está en sesión permanente y ha trabajado los decretos constitucionales para seguir haciéndole frente con la ley en la mano, con la institucionalidad nacional, a todas estas amenazas que violan flagrantemente el derecho internacional y que han generado una reacción mundial de rechazo. Con esta medida, el Ejecutivo debate constitucionalmente para asumir facultades extraordinarias, lo que abre la puerta a nuevas restricciones sobre los derechos ciudadanos y un mayor control político bajo la excusa de proteger el territorio. La prohibición de práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal, física, psíquica y moral, no ser sometido a esclavitud o servidumbre, libertad de pensamiento, la legalidad y retroactividad de la ley, el debido proceso, amparo constitucional, la participación, el sufragio, el acceso a la función pública y la información. Según esa disposición, todo aquello que no sea estas limitaciones, el señor presidente, el señor Maduro, en ejercicio de las competencias, puede limitarla, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿se necesita un estado de excepción en Venezuela o en Venezuela estamos en un permanente estado de excepción en donde no se cumple estas excepciones que establece la ley? Especialistas señalan que más que una defensa frente a una amenaza externa, el decreto busca consolidar el poder de Maduro en medio de la presión internacional y el creciente aislamiento diplomático del país. Dice que quiere decretar el estado de conmoción exterior. ¿Cómo para qué? Si el socialismo del siglo XXI abusa del poder, de la economía y de la dignidad de la gente, ¿qué más poder quiere? La firma de la conmoción exterior refuerza la narrativa oficialista en un país asediado por fuerzas extranjeras, mientras dentro de Venezuela persiste la crisis humanitaria, la represión política y el deterioro de las instituciones democráticas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la ubican en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Desde Chávez hasta Maduro, Venezuela ha vivido bajo continuos estados de excepción. 5 para ser exactos. Lo que nació como defensa ciudadana terminó siendo un instrumento de poder. Con la nueva conmoción exterior, el chavismo repite la historia, invocar amenazas externas mientras restringe libertades dentro del país. ¿Pero tú qué crees? ¿Estamos frente a la legalización de la dictadura? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Tras el anuncio del polémico decreto de conmoción exterior, Nicolás Maduro insiste en mostrar una imagen de seguridad y control. Pero cada vez son menos los venezolanos y los gobiernos del continente que compran esa narrativa. Entre contradicciones internas
y un aumento de descrédito internacional, el chavismo se muestra acorralado intentando mantenerse en escena. Halim Naim con el reporte. Analizar semióticamente a Nicolás Maduro pasa por evaluar la imagen que tienen personajes con historia política. Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, observa que Maduro está manejando muchas cartas al mismo tiempo, reconociendo su habilidad para moverse en la diplomacia y negociar con otros países. Pero detrás de la fachada no hay indicios de un cambio real. Su estrategia parece más un intento de ganar tiempo que un cambio hacia soluciones concretas. Ya a estas alturas resulta muy poco creíble. Me parece que lo que es claro es que Maduro se siente verdaderamente desconcertado. La imagen de Maduro combina en cierto sentido ambas cosas. Proyecta fuerza hacia adentro de su círculo porque controla instituciones clave y el aparato militar, claramente, pero hacia afuera se percibe vulnerable, dependiente de apoyos externos y de un entorno social y económico que es realmente frágil. Esa dualidad es la que explica que pueda mantenerse en el poder, pero sin lograr la legitimidad plena. Por otro lado, Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, propone acuerdos mínimos de diálogos como paso necesario para que cualquier avance tenga sentido, mostrando que incluso quienes buscan comunicación saben que cada movimiento debe manejarse con pinzas. Lograr niveles de acuerdo mínimos como para que el paso siguiente sea más exitoso. Buscar espacios donde a partir de un par de coincidencias podemos ver si ayudamos a que la situación cambie. Cuando un régimen o cuando un país no te ofrece las garantías republicanas democráticas, es mucho más difícil la coordinación para actuar en conjunto. Desde un punto de vista analítico, podríamos decir que Maduro hoy es un dirigente que ha logrado consolidar el poder en medio de una crisis prolongada. Sin embargo, desde un punto de vista crítico y estratégico, la verdad es que es un líder que resiste más de lo que gobierna. El expresidente de Colombia, Iván Duque, no oculta su percepción de vulnerabilidad. Ve a Maduro angustiado y con el pie en el cuello, un líder atrapado entre la presión internacional y la decadencia de su propia narrativa. Cada intento de maniobra diplomática revela a un hombre consciente de que su credibilidad se desmorona y que su aparente fortaleza no es más que una ilusión sostenida por la supervivencia de quienes lo rodean. Él está angustiado porque está bajo presión. A él en este momento le tienen el pie en el cuello. La ofensiva que hay contra el narcotráfico, la presencia que hay de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe, lo tiene a él en un nivel de presión que él no conocía y ahora lo que está es tratando de arrodillarse buscando una salida diplomática, cuando en realidad la única salida que le corresponde a un terrorista es el sometimiento a la justicia. La figura de Maduro provoca respuestas crudas y directas. Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, aseguró que lo entregaría a las autoridades estadounidenses y que cobraría la recompensa ofrecida, dejando claro que su liderazgo está cada vez más aislado y que fuera de sus fronteras despierta desconfianza, incredulidad y desprecio. Venezuela está entrando en una nueva era digital a través del Plan Nacional de Telecomunicaciones de la administración de Nicolás Maduro. Ellos aseguran avances y progreso para el país. Pero ¿cómo se puede modernizar un sistema que está censurado y amenazado? María José Prado nos cuenta más. Nicolás Maduro volvió a anunciar con bombos y platillos un supuesto Plan Nacional de Telecomunicaciones, asegurando que Venezuela estaría dando pasos firmes hacia una nueva era de conectividad, modernización y soberanía digital. El Plan Nacional de Telecomunicaciones, una vez revisado, estudiado, evaluado, hoy 22 de septiembre 2025, procedo a firmar y a aprobar con esta firma para que sea publicado como decreto. Apenas el año pasado, el mismo Maduro ordenó el bloqueo de la red social X, antes llamada Twitter, que hasta el día de hoy no ha sido desbloqueada, cortando así una de las principales vías de información y expresión ciudadana en el país. Sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! Y no solo eso, en repetidas oportunidades instó a los venezolanos a desinstalar WhatsApp y aún este año
continúa con la demanda, alegando que se trata de una herramienta de espionaje y manipulación extranjera. ¿Quiénes de ustedes tienen WhatsApp en su teléfono? Levanten la mano, pero sinceramente. Jorge Rodríguez, levanta la mano. Delcy Rodríguez, levanta la mano. WhatsApp es el principal instrumento de espionaje del imperialismo y del sionismo para perseguir a los pueblos y para matar. El contraste es evidente. Mientras habla de progreso y apertura tecnológica, en la práctica mantiene un patrón de censura y control que limita el acceso de los ciudadanos a la comunicación libre y a la información sin filtros. En un régimen autoritario, sin entrar en detalles políticos, estos proyectos sí pueden tener dos caras. Efectivamente, hay un avance en tecnología, pero ese avance en tecnología se puede usar tanto para ampliar los servicios, que es el caso ideal, pero también se puede usar para tener un control y regular la información. Expertos en telecomunicaciones y derechos digitales señalan que este tipo de políticas responden más a una estrategia de control político que a un verdadero interés en modernizar las redes. Hablar o impulsar la infraestructura de telecomunicaciones mientras se insinúa no usar redes sociales en específico es un poco contradictorio. El progreso o el desarrollo digital solo tiene sentido si las personas pueden acceder y comunicarse de forma libre, para que este plan de mejora o de avance realmente sea sostenible. Es decir, que eso debe ir en paralelo, el progreso en infraestructura y el acceso de forma libre a las herramientas digitales. Así, mientras el gobierno intenta vender la imagen de un salto tecnológico, la contradicción salta a la vista. Promesas de modernidad, pero con plataformas bloqueadas, aplicaciones censuradas y un pueblo cada vez más aislado digitalmente del mundo. Mientras la política habla de ruptura, las cifras de comercio dictan otra realidad. Estados Unidos absorbe al menos el 30% de las exportaciones venezolanas. Aquí no estamos hablando de barriles de petróleo, sino de acero, aluminio, chatarra, materia prima, maquinaria agrícola, entre otros. Quique Frías con los detalles. Al margen de relaciones políticas deshechas y una administración gobernante sin reconocimiento, Estados Unidos sigue siendo un importante comprador de materia prima venezolana con cerca de un tercio de su canasta exportadora. Comercio silencioso, pero decisivo. Estados Unidos sigue siendo un participante importante que aproximadamente tiene una participación del 30% de las exportaciones venezolanas. Puertos, servicios y contratos buscan mantener la vena abierta con compradores estadounidenses, mientras el sector privado intenta oxigenarse con maquinaria y tecnología importada. Menos épica política, más hoja de cálculo y rutas para no frenar la economía. Distintos tipos de servicios, servicio logístico, también hay productos terminados, más que nada materia prima, lo que se llama acero, aluminio. De Estados Unidos llegan maquinaria, es importante, del sector agricultor. También estamos hablando de electrónicas, equipamiento para ese tipo de servicios. También estamos hablando sobre lo que sería productos terminados, más que nada, productos electrónicos que pudieran estar llegando desde Estados Unidos. Si Estados Unidos compra cerca del 30% de lo que Venezuela vende, el vínculo económico está presente. El choque político en el Caribe aquí no existe, solo los números. La pregunta no es si hay comercio. La pregunta es si ese flujo pudiera estancarse entre sanciones, costos y trámites. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Guyana acelera su ascenso como potencia energética con un proyecto petrolero respaldado por ExxonMobil. Una mega inversión que eleva la producción hacia 2029 y que reconfiguraría el mapa petrolero en el Caribe, aumentando la presión sobre Venezuela. El informe con Catherine García. Guyana aprobó el desarrollo del yacimiento Hammerhead, un ambicioso proyecto petrolero liderado por ExxonMobil, Chevron y CNOOC, con una inversión estimada de $6.8 millones. Este nuevo bloque, ubicado en el área marítima del Esequibo, busca elevar la producción nacional a 1.5 millones de barriles diarios para 2029, consolidando al país como uno de los principales productores de crudo en América Latina. Sin duda alguna, la aprobación por parte del consorcio Exxon HES del proyecto adicional de explotación de petróleo en Guyana, Hammerhead, que aportaría 150.000 barriles diarios adicionales a los que ya producen, pues representa un reto para Venezuela, que se encuentra en estos momentos con una producción que no ha aumentado en muchos meses, cercana a los 900.000 barriles. Entonces, Guyana se piensa que llegará a 900.000 barriles también a finales de este año, y después con proyectos que están entrando, y con este último que han aprobado, que es el séptimo,
pues ya superarían muy pronto en el año 26 el millón y así sucesivamente. Más allá del impacto económico, el proyecto tiene implicaciones geopolíticas. Su ubicación en aguas disputadas con Venezuela añade tensión en el escenario regional, mientras Guyana se posiciona como un nuevo actor energético respaldado por capital extranjero. La aprobación de Hammerhead redefine el equilibrio petrolero en el Caribe y plantea nuevos desafíos diplomáticos en la zona. Sí es una competencia para Venezuela, pero recordemos que el petróleo venezolano está en tierra, está relativamente cerca de la superficie. El petróleo de Guyana está en alta mar, necesitas unas plataformas, necesitas unos buques especiales para tomar la producción. Entonces tenemos todavía muchas ventajas, además de que nuestras reservas son inmensas, de 300.000 millones de barriles, mientras Guyana tiene como hasta ahora se han comprobado unos 10.000 millones. Entonces, seguimos teniendo la oportunidad si nos apuramos y generamos un ambiente de seguridad legal para que vengan las inversiones. La plataforma flotante será construida por la empresa japonesa MODEC y conectada a 18 pozos, incluyendo 10 de producción y 8 de inyección de gas. Parte del gas extraído será canalizado hacia plantas de energía en tierra firme, lo que permitirá a Guyana diversificar su matriz energética y fortalecer su infraestructura industrial. Este avance marca un salto cualitativo en la capacidad operativa del país. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Revisemos otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Senadores demócratas buscan limitar acciones militares contra narcos vinculados a Venezuela. En Washington, los senadores demócratas Adam Schiff y Tim Kim presentaron una resolución para restringir el uso de la fuerza militar estadounidense contra grupos narcotraficantes en el Caribe, incluidos los que operan desde Venezuela. La iniciativa, amparada en la Ley de Poderes de Guerra, busca que cualquier acción requiera autorización previa del Congreso. Tras los recientes ataques contra embarcaciones que, según el presidente Donald Trump, eran operadas por narcoterroristas extremadamente violentos desde Venezuela. España deja en libertad a diputado venezolano solicitado por extradición. La Audiencia Nacional de España dejó en libertad con medidas cautelares al diputado venezolano Pedro José Rojas Chirinos, detenido en el aeropuerto de Barajas por una orden de extradición de la administración de Maduro. Caracas lo acusa de delitos informáticos vinculados a su gestión en la empresa Tranred, pero él denuncia persecución política. Mientras se evalúa la extradición, no podrá salir de España, deberá entregar su pasaporte y presentarse cada mes ante el juzgado. La joven deportista venezolana Jimena Domínguez conquistó la medalla de oro en el All-Around Senior del Suramericano de Gimnasia Rítmica en Bolivia. Con apenas 15 años, superó a rivales de élite y se convirtió en la primera criolla en lograr este título histórico. Domínguez apunta ya a los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, que se disputarán en Perú del 15 al 30 de noviembre. Su hazaña en Cochabamba quedó marcada al imponerse en la clasificación general sobre la Argentina Celeste de Arcángelo, con un puntaje de 99.100. En equipo, junto a Gabriela Rodríguez, Kylie Ramírez, María Escobar, Mariana Dona y Samantha Rojas, Venezuela alcanzó el primer lugar con 17.350 puntos en la prueba de 5 cintas, el mejor registro de la temporada, y repitió triunfo en balones y aros. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique. Hasta mañana.